A 42 años de la gesta de Malvinas. 150 años de usurpación británica. Hoy tenemos la posibilidad de charlar con Nicolás Casanseu, el único periodista argentino que cubrió la guerra de principio a fin. ¿Qué siente, subteniente, después de haber abatido un avión inglés? Y siento que vamos a seguir bajando muchos más. Y el que relata que sobrevivió cuenta que para sacar al soldado argentino detrás de esa roca tuvieron que tirarle con un misil antitanque. Esos eran los mal llamados chicos de la guerra. 3 parachutists swept over Longdon, but there was a nest of conscripts around a 50 caliber machine gun halfway along it who said, "No, you're not taking this hill just yet." Delante mío, el general Menéndez le propuso al corresponsal de guerra del diario La Nación que se quede, y el hombre contestó: no, soy más necesario en Comodoro Rivadavia. La desmalvinización es una forma de censura. Hay soldados emblemáticos como por ejemplo Oscar Ledesma, 18 años, que en un mano a mano abate nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses. Galtieri. No estuvo a la altura. Menéndez. Cobarde o pusilánime. Gómez Centurión. Héroe de Malvinas. Muchas gracias y mucha suerte y ojalá se cumpla. Gracias. Nicolás, gracias por recibirnos. Viviste en carne propia lo que ocurría con nuestros soldados en Malvinas. ¿Por qué fuiste el único periodista argentino que cubrió de principio a fin? ¿Cómo fue que te designan ir y qué estabas haciendo en ese momento? Yo ni siquiera estaba en Canal 7 ATC, estaba en el 11. Ignorando lo que iba a pasar, me convocan 3 días antes, me preguntan si quiero volver, acepto sin sospechar nada. El 2 de abril me despierta Víctor Sueiro, alborozado, habíamos recuperado las Malvinas. Yo estaba feliz como argentino y me quería matar como periodista porque me lo había perdido, estaba en mi casa. Tenía que ir a grabar mi promo de reingreso al noticiero ese día. Fui de traje y corbata y pregunto al productor: ¿a quién mandaste? No, no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, porque fulano no puede por esto, sutano... Pero mandame a mí, le digo. Ah, bueno, anda. Ahí me di cuenta que lo tenía fríamente calculado. Por eso me había recontratado, porque yo hablaba inglés, me gustaba ese tipo de coberturas. Yo había cubierto algunas guerras civiles en Centroamérica y así de traje y corbata me fui para Malvinas. En abril entraban bandadas de periodistas, pero nadie se quedaba, todos se volvían, hacían la nota y se volvían. Un ruido que ahora se hace más intenso. Parecen fuegos de artificio. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Ahí se ve el avión atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha. Otro avión más. Mientras tanto, en el lugar del aeropuerto, divisible desde aquí, se ven las llamas y la humareda que no cede. ¿Hay heridos? Sí, hay heridos. ¿Muertos? No sabemos por el momento. Aparentemente hay muertos. Subteniente Sánchez, yo sé que todavía no se puede comprobar fehacientemente nada, pero ¿cuántas bajas le podríamos haber infligido al enemigo? Aparentemente le hemos infligido 3 bajas. 2 con misiles y 1 posiblemente con cañón de defensa aérea. ¿Usted estuvo en uno de esos cañones? Estoy con una unidad de fuego lanzadora de misiles. Es increíble, ¿no? Por ejemplo, delante mío, el general Menéndez le propuso al corresponsal de guerra oficial con carnet, yo no tenía, del diario La Nación que se quede, y el hombre contestó: no, soy más necesario en Comodoro Rivadavia. Le pregunté al periodista de Cadena 3 después de muchos años por qué no se quedó, un periodista bastante conocido, y me dijo: pensé que la flota no venía. También una respuesta extraña. El hecho es que después se cerró el bloqueo y ya no podía entrar ningún periodista, aunque quisiera, porque la flota rodeaba las islas. Y quedamos en las islas, mi equipo y el de Telam. Pero como Telam inventaba noticias, una vez inventó una noticia que no le gustó al comandante de la guarnición Malvinas y le quitaron los equipos, con lo cual quedamos mi camarógrafo y yo como los únicos en cubrir toda la guerra. O sea que fuiste con tu camarógrafo y siempre estuvieron solo ustedes dos. Los que cubrimos toda la guerra somos solamente nosotros dos. ¿Qué sentiste cuando llegaste a las islas
¿Cómo hacías para enviar ese material? Y bueno, te censuraron, digamos, te controlaban, ¿qué hacías ahí adentro? ¿Cómo te movías en Malvinas? ¿Cómo funcionaba esa censura? Me emocioné, por supuesto, pero también, sobre todo, primaba una sensación de surrealismo. Era difícil creerse que estábamos en Malvinas con la bandera argentina flameando, había que pellizcarse para darse cuenta que esa composición de primer grado inferior, las Malvinas son argentinas, se habían convertido en una realidad. Y bueno, a partir de ahí había que hacer notas, trabajar, y era muy difícil justamente por los obstáculos que me ponía la censura militar. Me plantaron un capitán que oficiaba de censor, me hacía la vida imposible. Mandábamos nuestro material después de que se cerrara el bloqueo por los aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada que burlaban el bloqueo y entraban a las islas, porque además no había posibilidades de comunicación vía satélite, todavía no estaba desarrollado. Una vez calculamos que para transmitir en directo desde Malvinas hacía falta poner 7 buques en línea recta hasta Buenos Aires, cosa imposible. Así que tratando de encontrar notas a pesar de todos los problemas que me ponía la censura local, era que trabajábamos nosotros con mi camarógrafo Lamela, pero al volver al continente, para nuestro gran desmayo, nos enteramos de que el 90 al 95% de nuestro material no solo no fue emitido, sino que fue destruido. Testimonio de nuestros compañeros de ATC Canal 7. Te chequeaban los equipos, te chequeaban las imágenes, te hacían borrar antes de enviar, obviamente. En las islas, este sensor que me acompañaba, cuando me acompañaba, me decía, bueno, esto no se puede borrar, no se puede mostrar, esto sí, pero cuando él no me acompañaba, que era la mayoría de las veces, miraba el material en el viewfinder de la cámara y me obligaba a borrar cosas. Yo le rogaba que no lo borre, que se lo guarde él para después de la guerra, por el valor histórico. Me amenazó con hacerme corte marcial si yo no borraba esas cosas. Fue muy difícil trabajar y fue muy frustrante, sobre todo después de volver y enterarnos de que habían destruido nuestro material, que por otra parte era clara prueba de que no era funcional a la propaganda del momento. El relato tuyo verdadero te lo cambiaban aquí también, ¿no? No, el relato no me lo podían cambiar en las notas de televisión porque eso es grabado. Lo que sí me cambiaron, y también me enteré al volver, eran las crónicas que yo mandaba a la revista 7 Días. Nunca tuve retorno, nunca vi ninguna revista en las islas y al volver vi que le habían antepuesto introducciones triunfalistas. Por suerte yo guardo hasta el día de hoy los telex que yo mandaba desde las islas y puedo probar que esos textos no son míos. Que te hayan censurado de tal manera, ¿cómo ha afectado en tu vida? Digamos, ¿qué es la desmalvinización? Si sos parte de la desmalvinización, ¿cómo afectó eso en vos? La desmalvinización es una forma de censura que fue impuesta primero por el gobierno militar, por el hombre fuerte del ejército cuando voltearon a Galtieri, que fue el general Nicolaides, que dio la orden de que Malvinas no había existido, había que tapar Malvinas. Y después esa censura, la desmalvinización, la continuó Alfonsín con mucho ímpetu. Alfonsín tenía un odio particular a Malvinas porque estaba conectado con Galtieri, con quien estaba enemistado desde el Liceo Militar, porque habían estudiado juntos en el Liceo Militar. Y muchas veces la pequeña historia explica la grande historia. Resentimiento. Mirá. Alfonsín prohibió conmemorar el 2 de abril. Alfonsín sacó del Panteón Militar en Punta Alta, en Bahía Blanca, al primer héroe de Malvinas, Yaquino, y tiraron sus restos en un lugar horrible en un cementerio de Mar del Plata. Alfonsín persiguió a los malvineros, en parte a mí. A mí me prohibieron expresamente por orden de Alfonsín al decirme que yo era la cara de Malvinas y no tenía derecho a trabajar. Directamente ya no podías ni conseguir trabajo en ese momento, como un veterano más casi. Me costó muchísimo, yo tenía 4 hijos y me costaba muchísimo encontrar trabajo, pues lo mismo que le pasó a los veteranos. Así como quisieron esconder a los veteranos, trataron de esconderme también a mí, era más difícil porque yo era conocido, entonces hubo inclusive operetas de calumnias por parte del servicio de inteligencia. La pasé bastante mal, razón por la cual aguanté hasta el 90, en el año 90, a la tercera oferta que me hicieron de la televisión hispanoparlante de Miami, me tuve que ir a trabajar afuera porque tenía 4 hijos que mantener. ¿Y eso continuó con los gobiernos?
hasta el día de hoy. Con altibajos continuó hasta el día de hoy. Obviamente, yo volví en el 2014 al país. Obviamente el kirchnerismo no me iba a dar trabajo, pero tampoco me dio trabajo Macri. Me bajaron el pulgar también de parte del PRO. Así que con altibajos esto sigue. Porque sigue todavía la desmalvinización, que además es un complemento de la demonización de las Fuerzas Armadas. Todos estos 42 años, todo lo que tuviera que ver con las Fuerzas Armadas se metía en una misma bolsa, lo bueno, lo malo. No se dividía la paja del trigo y entonces todo lo que oliera militar, y Malvinas fue una operación militar, era mal visto. Digamos como que en su momento los militares, muchos lo asocian con la derecha argentina, desmalvinizaron. Después el progresismo también relacionado con la izquierda, ¿no? Podemos decir que también la izquierda trabajó para ensuciar toda la causa, ¿no? Sí, pero la rama de los militares que gobernaba durante el proceso era liberal, no era nacionalista. El ejército argentino siempre estuvo dividido en dos alas. La ala más numerosa siempre y más preponderante era la liberal, la de la línea de Videla, etc. Y los nacionalistas generalmente eran marginados. Esta pregunta es como a propósito, ¿no? ¿Fueron chicos a la guerra? Hemos escuchado decir y diferenciar bien siempre eso. Y relatanos algunas de estas historias de bravura de nuestros soldados. Mira, decir que mandamos chicos a la guerra, que se sigue repitiendo hasta el día de hoy, es un insulto a los combatientes porque combatieron como hombres, y es un insulto a la inteligencia, porque en todas las guerras de la historia de la humanidad los que combatieron son los más jóvenes, nos guste o no nos guste. A los padres, por supuesto, no nos gusta la idea de que un hijo de temprana edad vaya a la guerra. Pero basta con mirar los noticieros de la guerra en Ucrania hoy, son los mismos rostros de nuestros combatientes, rostros adolescentes, porque son los que tienen la mayor resistencia física, son los que tienen una sensación de inmortalidad que los hace los mejores guerreros de todas las guerras. Pero además nadie se detiene a pensar de dónde viene la palabra infantería, infante. Nadie se detiene a preguntar ¿y qué edad tenían los combatientes ingleses? Si lo hiciera, se enteraría que así como los nuestros tenían 18 y 19, hay un video, por ejemplo, donde los propios ingleses dicen que la mayor cantidad de tripulantes de la gran flota inglesa tenían 17 años. Hay muertos en combate de 17 años ingleses. O sea que esto es un insulto a los veteranos y a la inteligencia, porque además no solo pelearon bien, hay soldados emblemáticos como por ejemplo Oscar Ledesma, 18 años, 2 meses de entrenamiento nada más, pero entrenado por un gran oficial que fue el teniente Esteves, que en un mano a mano abate nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses. Y nadie conoce el nombre de Oscar Ledesma, cuando debería conocerlo todo el público argentino. Hay montones de historias de soldados de 18 y 19 años, de actos heroicos, de amor al prójimo, que necesitamos que se conozcan porque son el tónico moral que necesitan los jóvenes de hoy para poder verse en ese espejo e inspirarse. Me imagino que habrás visitado trincheras o pozos de zorro, como le decían. ¿Qué veías ahí? ¿Qué se sentía? Era muy duro porque eran pozos de zorro que permanentemente se inundaban, con lo cual los soldados vivían ahí bastante mojados. Las inclemencias del tiempo, la lluvia, el frío, la mala alimentación. Era realmente bastante difícil sobrellevar eso porque además de día los bombardeaban los aviones ingleses y de noche los barcos sin cesar toda la noche. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas. Y sin embargo, después de muchos días de soportar esas condiciones, entraron en combate, lo cual habla de que son los héroes de todos los minutos porque un piloto se lanza contra la flota, combate 10 minutos, nosotros nos maravillamos de la imagen heroica de ese ataque, pero después duerme en su cama caliente y come caliente. Nuestros soldados la pasaban muy mal en los pozos y sin embargo pelearon. ¿Es verdad que tiraste un cañonazo? Sí, nosotros desde que llegamos con la Mela nos consideramos primero argentinos y después periodistas, pedimos armas para participar de la defensa, se nos mataron de risa los militares, nunca nos dieron un arma, pero hacia el final de la guerra, cuando
estábamos filmando un combate de artillería, por fin un teniente de apellido Caballero me dio el permiso de tirarle un cañonazo a los ingleses. Me engolosiné, pedí que me dejara tirar otro, no me dejó, hizo bien, siguieron tirando los profesionales. No me convierte eso en combatiente ni mucho menos, pero quiero pensar que representa lo que hicieron 200.000 civiles adultos que se anotaron de voluntarios para ir a pelear y que no nos dejaron ir. Y digo adultos porque había muchos jovenzuelos de 15, 16, 17 años que también se ofrecieron y de esos ni siquiera hay registro, porque fue una gesta absolutamente nacional y popular en el sentido verdadero de la palabra. Ahora se ha quemado mucho el tema este de lo popular y lo nacional, pero todo el pueblo apoyó y todos los políticos apoyaron. Ahora aparece gente que dice, no, Alfonsín no apoyó. Vayan a los diarios del 2, 3, 4 de abril, van a ver que Alfonsín también apoyó. Malvinas era y sigue siendo la única causa nacional en la que están de acuerdo el 99% de los argentinos. Hace unos días hablábamos con la diputada Araujo, que bueno, hermana de un héroe caído, y ella decía que su hermano le dieron de baja y se alistó porque vio que la gente, cuando Galtieri en ese momento dijo, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, la gente estaba enloquecida, y entonces como que él dijo, tengo que ir porque el pueblo está pidiendo que vayamos. Fue así. El pueblo plebiscitó la recuperación de Malvinas, no al gobierno. Si uno va al audio donde está Galtieri en el balcón el 10 de abril, cada vez que Galtieri decía yo presidente, lo chiflaban, y cuando decía presentaremos batalla, lo ovacionaban. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El pueblo hizo clara diferencia entre el gobierno de turno y la causa Malvinas. Nadie fue a pelear por Galtieri, fueron a pelear por la celeste y blanca. ¿Monte London fue la más brava? Probablemente, junto con Darwin. Probablemente Monte London fue un combate muy sangriento, duró toda la noche y nuestros soldados de 18 años estuvieron a punto de arrojar a los ingleses monte abajo. No pudo ser, en un contraataque muy heroico del teniente Castañeda. Y los propios militares ingleses reconocen el coraje y cuentan historias de gallardía de nuestros soldados que lamentablemente no se conocen acá. Hay un suboficial inglés que cuenta que estaban avanzando de noche y de repente de una roca sale un soldado argentino y le dice ¡hey, hombre! Y le empieza a tirar desde la cintura, mata al soldado que va delante del que relata, hiere al que relata. Y el que relata, que sobrevivió, cuenta que para sacar al soldado argentino detrás de esa roca tuvieron que tirarle con un misil antitanque. Esos eran los mal llamados chicos de la guerra. An Argentinian soldier stands up and he actually says, "Hey, hombre," and he just, from the hip, lets fly a full magazine. Bearing in mind, they've got automatic weapons, ours was single shot. The lad, unfortunately, in front of me was killed. He took quite a few rounds. I was diving for cover and I got hit. The round went through my side, through my left lung. 3 should have swept over Longdon, but there was a nest of conscripts around a 50 caliber machine gun halfway along it who said, no, you're not taking this hill just yet. And that's all it took. I mean, you can be as hard as nails and as well equipped as you like, but if you come against people who are prepared to stand their ground, you're going to lose, man. ¿Conociste Monte London? ¿Tuviste la posibilidad de estar ahí, de ir ahí? Sí, estuve en Water Ridge, que es al lado. Yo lamentablemente iba donde podía, en los momentos que podía, porque mi oficial de censura siempre me limitaba mis deseos, pero estuve en Monte London, estuve en Monte Harriet, estuve en varios montes, estuve en Darwin varias veces, estuve en Bahía Elefante, estuve en Isla Borbón. ¿Y en los casos así, por ejemplo, te subías a cualquier vehículo que podías? El que me dejara subir. O sea, si un helicóptero me dejaba subir o si un camión me dejaba subir, nos subíamos ahí. ¿Y has pasado, por ejemplo, noches con los soldados sin poder volver a Puerto Argentino? Nos pasó una vez que quedamos perdidos justamente en Bahía Elefante. Un helicóptero erró el rumbo y ya se hacía de noche, era peligroso seguir volando y nos quedamos ahí 13 hombres en un helicóptero tiritando de frío durante toda la noche.
Inclusive había ruidos raros. Alguno dijo, pueden ser soldados ingleses, otro decía, no, deben ser corderos. Y poco tiempo después, en las cercanías de ese lugar, los ingleses hicieron el ataque comando contra Bahía Bordón. Así que podrían haber sido soldados ingleses que prefirieron mantener el silencio, un blanco no rentable, un helicóptero, comparado con los Pucará que atacaron en Borbón. ¿Es verdad que los ingleses ocultaron bajas, especialmente en ese combate? Lo han hecho en todas las guerras y ellos protegen su orgullo nacional. Yo tengo pruebas de que minimizaron sus bajas y cualquiera además puede convencerse. Por ejemplo, si uno mira la foto del Coventry, el destructor Coventry, que nuestros pilotos le pusieron 3 bombas, se hundió en 20 minutos, ellos hablan de 19 muertos, y si uno mira la foto en llamas del Coventry, ve que ni siquiera pudieron bajar los botes salvavidas. ¿Cómo? En 20 minutos se hundió, 19 muertos. Ellos minimizan sus bajas porque cubren su orgullo nacional. ¿Cuál fue la sección o compañía que más te vislumbró, digamos, de decir, bueno, me saco el sombrero? Bueno, los pilotos en primer lugar, desde ya. Y de ejército, los comandos, que eran los únicos que salían a buscar al enemigo. Todos los demás estaban en posiciones estáticas. Ellos salían de noche a buscar al enemigo. Y por supuesto la sección del teniente Esteves, que se cubrió de gloria en el combate de Darwin, que esos soldados de 18 años detuvieron durante 5 horas al enemigo inglés, y los propios ingleses hablan de que combatieron como leones. Y vos fíjate la injusticia. Eran los AOR, aspirantes oficiales de reserva. Hoy, cualquiera que hace un curso los sábados obtiene el grado de subteniente de reserva. ¿Quién mejor que ellos para recibir esto? Hasta el día de hoy se lo están negando. Sos descendiente de ruso, ¿no? Sí, oficiales del ejército del Imperio Ruso. Bien. Porque se ha escuchado, se ha dicho que en ese momento, bueno, lo que era la Unión Soviética, ofreció ayuda. ¿Sabes algo de eso? ¿Qué rol cumplió? Si cumplió algún rol o no, lo que es, bueno, hoy Rusia. Ofreció ayuda, pero el precio, siempre hay un precio, era demasiado alto. Una de las cosas que exigía era que los oficiales argentinos fueran a formarse a Moscú, es decir, que se les lavara el cerebro. O sea, Malvinas hubiera sido Argentina y Argentina hubiera sido soviética si se hubiera aceptado. La ayuda no se aceptó. Yo hablé con el brigadier Lamiroso después de la guerra y me dijo que por ese motivo solo se aceptó en un caso la ayuda soviética y que fue la información necesaria para plotear el portaaviones Invencible cuando fue atacado. ¿Qué puedes decirnos de Galtieri? No estuvo a la altura. Menéndez. Cobarde o pusilánime o traidor. Zeinaldín. Mucho carisma, cero combate. Rico. Buen jefe, buen combatiente, decepcionó en la posguerra. Gómez Centurión. Héroe de Malvinas. Los pilotos. Absolutamente heroicos. ¿Y la flota argentina? Decepcionó. La flota de mar se quedó cerca del continente, no entró en la guerra, con un argumento que es insostenible. Si entrábamos, nos hundían los buques. Lo mismo podían haber dicho los pilotos. Salimos a volar, nos bajan los aviones, sin embargo salían. Contanos la historia de Owen Kripa, que es cuando sale a reconocer la flota. Owen Kripa sale primero solo, lo que está prohibido por la doctrina militar. Él igualmente sale solo a hacer un vuelo de reconocimiento en un avión de entrenamiento. Cuando llega al estrecho de San Carlos, ve a la flota inglesa, en total eran como 14 buques, ya estaba cumplida su misión, tenía que avisar que había visto la flota. En vez de eso se lanza sobre la primera fragata que tiene a mano, le causa daños,
escapa zigzagueando entre los buques ingleses para que no pudieran tirarle porque se tirarían entre ellos, sale de la zona de peligro y dice, no me van a creer, tengo que hacer algo más detallado, y vuelve a meterse en la boca del lobo y en su anotador que los pilotos tienen en la rodilla va dibujando la disposición de los buques de la flota. Con ese material vuelve a Puerto Argentino gritando, hice mierda la fragata, preparen armamento que vuelvo a salir. No lo dejaron salir porque ese avión no era para salir a combatir con las fragatas. Pero más aún, cuando ya no podían salir a volar los aviones Armaki, él le da orden a sus mecánicos que caven trincheras. Y viene un jefazo y le dice, ¿qué está haciendo, Owen? Estoy cavando trincheras, vamos a recibir a los ingleses fusil en mano. Y el jefe le dice, usted está loco, mire que yo estoy por sacar la bandera blanca. Owen saca su pistola 45, se la pone en la cabeza y dice, tiene 2 minutos para irse de acá o es hombre muerto. Ese es Owen Crippa. Estaba mucho tiempo con lo que es la parte del aeropuerto, ¿no? Sí, porque como este oficial censor era de ejército y yo tenía que esquivarlo, encontré la forma de irme al aeropuerto, a la base aérea, donde me dejaban circular con bastante libertad y tenía acción todos los días. El aeropuerto era bombardeado 3 y 4 veces por día. Cabo Principal Almada, usted volteó un Harrier, ¿esto es cierto? El 1 de mayo. Bueno, eso es correcto, con la invocación de la Virgen en el cañón. Volteamos un avión a aproximadamente altitud norte. Sigue el fuego, sigue el humo, ya se supone que el aeropuerto a esta altura debe estar inoperable, algo que debemos chequear tan pronto podamos llegar a ese lugar. En nuestra nación argentina nosotros sabemos lo que estamos haciendo y acá, aunque tenemos la lógica preocupación, nosotros vamos a cumplir nuestro deber. Así es, padre. Hasta luego. Hasta luego. Este es el puerto de Puerto Argentino. Como ustedes pueden ver, es un verdadero polvorín. Miles de toneladas de explosivos y municiones desparramados en los alrededores, distintos restos de lo que fue la batalla. En esta breve recorrida por la pista hemos podido comprobar que a pesar de lo que parecía al principio, no está inutilizada la pista, ni siquiera la plataforma. Ahora es alerta celeste, lo que significa que hay por lo menos media hora de seguridad ante un eventual ataque y los soldados descansan. ¿Pero venís más bien del nacionalismo, puede ser? Yo soy nacionalista, pero nacionalista contrarrevolucionario. Nacionalista línea Yenta, profesor Jordán Bruno Yenta, el que justamente inspiró, educó a los pilotos argentinos. Los ingleses hablan del factor Yenta en la Guerra de Malvinas. El nacionalismo verdadero, como yo lo considero, no es ni racista, ni xenófobo, ni populista, ni izquierdista. El nacionalismo contrarrevolucionario es un nacionalismo tradicionalista cristiano. Sos periodista, corresponsal de guerra, autor y ahora titular de la Dirección de Gesta de Malvinas en el Senado de la Nación, ¿no es cierto? ¿Y pensaste alguna vez que ibas a ser convocado por un gobierno libertario? No. Lo que pasa es que a mí no me convocó un gobierno libertario, me convocó una vicepresidente nacionalista. ¿Qué te parecen los primeros pasos que ha dado el gobierno con respecto a Malvinas? ¿Y hay algo que no te haya gustado? Yo creo que tendría que ser más tajante, quizás en declaraciones, pero así todo, hasta ahora, ha sostenido la soberanía argentina sin ningún tipo de renunciamiento. No sé si has tenido la posibilidad de hablar con el presidente Milei o con el canciller Mondino, pero si tuvieras esa posibilidad de hacerlo, ¿qué le recomendarías sobre la causa Malvinas y sobre la relación con Gran Bretaña? Que sigan como hasta ahora sin ceder, porque Milei ha dicho en repetidas ocasiones que la causa Malvinas es no negociable, que siga sin ser negociable. El presidente Milei ha dicho claramente que no tendrá relaciones con países comunistas como China. Incluso Victoria, en el debate de vicepresidentes, ha sacado el tema diciendo que entregaron tierras y soberanía a China con la base de Neuquén y demás. Primero, ¿qué pensás que habría que hacer con esa base en el sur? Yo creo que hay que sacarla, es una violación flagrante de la soberanía argentina. ¿Cómo vamos a tener una base militar en nuestro territorio de un país extranjero, encima un régimen dictatorial como el chino? Nos pone en serio riesgo, entre otras cosas porque China puede tener en cualquier momento una confrontación militar con los Estados Unidos y
Y los bombazos los vamos a ligar nosotros en la Patagonia. De hecho, Estados Unidos le ha dado 3 aviones Sentinel muy poderosos a Chile, y eso está, estoy seguro, ligado a la presencia de una base china en nuestro territorio. ¿Sabías del radar inglés en Tierra del Fuego? Sí, por supuesto. Otra vergüenza más. Una vergüenza absolutamente inexplicable. Manda información estratégica. Directamente hemos hablado con un diputado de Tierra del Fuego y... Absolutamente. Es traición a la patria. Tanto la base china como el radar inglés son actos de traición a la patria. Incluso China ha apoyado a Argentina en el gobierno anterior, en organismos internacionales, en el voto por la soberanía. ¿Eso vos lo ves como algo bueno o lo ves como un favor que después hay que devolver? Yo creo que no tiene muchísima importancia. Simplemente vota China contra Occidente, digamos. No es que le interese nuestra soberanía. En todo caso, le interesaría a China apoderarse de eso, porque China está tratando de infiltrarse en todo el mundo libre. Eso está muy a las claras y lamentablemente gobiernos como el anterior que tuvimos propicia eso. Nicolás, antes de dejarte ya y la última pregunta, ¿querés decir algo? Quiero decir que los argentinos necesitan la causa de Malvinas, necesitan conocerla, no porque sea el pasado, sino porque es el futuro si la Argentina tiene futuro. Lo único que puede levantar a la Argentina es Malvinas, es decir, los valores de Malvinas, los valores eternos del coraje, la abnegación, el amor al prójimo, todo eso de que hicieron gala nuestros combatientes, no se puede transmitir con discursos, solo con ejemplos. Esos ejemplos los tenemos, nuestros gobiernos anteriores los han ocultado. Esperemos que de ahora en más, que hay una vicepresidente, hija de un veterano de Malvinas, se abra a la Argentina esa enorme riqueza de arquetipos en los cuales los argentinos pueden inspirarse, tomarlo como un tónico moral y que finalmente salgamos de nuestra decadencia. Antes de terminar, sos creyente, venís de una familia creyente porque escuché que tu madre rezaba mucho por vos y vos lo tomaste como una protección. ¿Rezaste mucho en la guerra? Sí, por supuesto. Sobre todo en el último vuelo, cuando salimos bajo fuego, con la artillería inglesa tratando de pegar a la pista, con los Harriers encima, que supuestamente hasta nos tiraron un misil, que lo esquivó el piloto en el último vuelo del Hércules. Ahí, en las 2 primeras horas que volamos a ras del agua, con los limpiaparabrisas quitando la espuma del mar, me recé todos los Padres Nuestros que caben en 2 horas. La fe se agiganta en situaciones así, ¿no? En uno de mis libros tengo un capítulo que se llama El escudo de la fe, donde reúno todos los testimonios de cómo la fe ayudó a los soldados en el día a día. Y después, hojeando mi libro, me di cuenta que la fe está presente en todos los capítulos, no solo en ese. Desde el vamos, no tuve ninguna duda sobre el sentido profundamente espiritual, amén, del histórico y político que iba a tener la guerra de Malvinas. Después de la guerra, el conscripto Fabián Blardone, del Regimiento 3, me decía: la fe era como un escudo. Desde el momento que me puse el rosario en el cuello, yo sabía que no me iba a pasar nada. Pero si me pasaba, si moría, sabía que iba a estar en gracia de Dios, porque habría muerto por la patria. El soldado Tríez dijo que Dios estaba con ellos y Tríez estuvo ahí en primera línea también, ¿no? Entonces me dice, deje que le tiro yo. Y así boca abajo como estaba, estira el brazo para agarrar el fusil. Cuando está agarrando el fusil, le pegaron un tiro en la muñeca. El inglés lo tenía en la mira. Y sabía que ese tiro en la muñeca podría haber sido medio de la frente, pero como los ingleses hace 2000 años, que saben lo que es una guerra, saben cómo sacar de combate a una persona. Y al lado mío había un soldado que en marzo del 82 entró en servicio militar, en abril del 82 estaba en la guerra. José Luis Cerezuela, le decíamos Lupín. Se la bancó, un fenómeno, un gaucho, un gaucho, heroico estaba el tipo. Y estaba ahí al lado mío, Lupín, vamos a buscar a Villegas. Al toque me dijo, sí, Tríez, vamos. El hospital estaba a 8 kilómetros. Me pide agua, nunca tomamos agua potable en Malvinas, le pongo un poco de nieve en la boca. Me dice, Tríez, contale a mi familia como yo me quedé en el campo de batalla. Y se pone a llorar. Y empieza a rezar un Padre Nuestro. Porque la religión en Malvinas estuvo, Dios estaba al lado nuestro. Y empezó a rezar del comienzo hasta el final. Y me dice, Tríez, yo no me pongo ni en héroe ni en boludo. Esto es una brazada de fuego que tengo arriba de la panza, no aguanto más el dolor, pegame un tiro y se te cargo el grupo.
Y contra la voluntad, donde ya perdió el liderazgo absoluto, me pidió que lo dejemos ahí, lo cargamos con otro soldado y empezamos a bajar, no como habíamos subido, sino en medio del campo de batalla. Escuchar combatir a mis compañeros era algo que hoy se me pone la piel de gallina porque era aguerridos, impresionante. Y nosotros caminamos 8 kilómetros. A los 8 kilómetros llegamos al hospital y la maravilla de nuestros médicos, con nada, salvaron cientos de vidas. Se sintió todo el tiempo la presencia de Dios y lo dicen todos los combatientes. Nicolás, la última y la pregunta que te mereces. ¿Volverías a Malvinas y como corresponsal o como soldado? Por supuesto que sí, y sobre todo a esta edad. Qué mejor manera de morir. Muchas gracias. A vos.